Un saludo para todos, mi nombre es Luis Alejandro Hernández, me encuentro con mis compañeros Federico Solórzano y Juan Diego Montañez. Juntos vamos a presentar en este video el resumen de la actualización de la Guía Colombiana de Práctica Clínica para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. La primera Guía Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Adquirida en la Comunidad fue publicada en el 2013. Por tanto, el objetivo de la nueva guía y de esta presentación obedece a que en el transcurso de tiempo hasta el 2020 se ha venido recopilando nueva información con base a las recomendaciones ya establecidas para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Lo que se busca es una actualización que se hizo sobre la base de la guía internacional y la guía nacional buscando adaptar la información a nuestro medio. Para empezar, nos gustaría presentarnos. Nosotros somos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y hacemos parte del grupo de investigación en enfermedades infecciosas, cáncer y alteraciones hematológicas. Es un grupo adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, reconocido por Colciencias y liderado por la profesora Sonia Isabel Cuervo Maldonado, especialista en infectología. Para el desarrollo de la presente guía participó un gran número de personas a las cuales por supuesto se les debe dar crédito. Como pueden ver en pantalla aparecen los autores involucrados en el orden como está en la guía. Si gustan pueden pausar el video un segundo para entrar más a detalle. Sin embargo, entre ellos se destaca el grupo desarrollador, conformado por 8 miembros, dos especialistas con formación en enfermedades infecciosas de adultos, cuatro especialistas con formación en neumología de adultos, un especialista en medicina interna y dos epidemiólogos clínicos con experiencia en desarrollo de guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas de la literatura. En los próximos minutos vamos a desarrollar los temas que se encuentran consignados en la tabla de contenido en el orden que aparece ahí. Vamos a empezar hablando de la definición, seguido de la epidemiología, los agentes etiológicos relacionados, las escalas de clasificación y por supuesto lo más importante que son las recomendaciones actualizadas sobre diagnóstico y tratamiento. Listo, entonces, para empezar es importante tener claro el punto de partida y este va a estar dado por la definición que nos propone la guía, la cual dice que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en un entorno comunitario y no está asociada a la atención en salud en un entorno hospitalario, hogar de ancianos u otro centro de atención médica. Esto básicamente nos permite diferenciarla de otros tipos de neumonías que tienen consideraciones diferentes. ¿Por qué es importante actualizar el tema de neumonía adquirida en la comunidad? Básicamente porque es un tema de interés en salud pública debido a tres grandes razones. El primero es que tiene un alto impacto en términos de morbilidad y mortalidad. El segundo es que es una de las principales causas de consulta y hospitalización en el mundo y por esto mismo se busca entonces construir un diagnóstico y tratamiento cada vez más acertados con mejores desenlaces clínicos y que contribuyan al control de la resistencia bacteriana. Es importante recalcar que para la presente guía los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron pacientes adultos mayores de 18 años de edad, pacientes con sospecha clínica o diagnóstico confirmado de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía aspirativa. Esto quiere decir que no se tuvo en cuenta a la población pediátrica, mujeres gestantes, neumonía asociada al cuidado de la salud, neumonía asociada a ventilación mecánica, pacientes con exacerbación de POC y pacientes inmunosuprimidos, ya que estos grupos etarios van a tener unas consideraciones diferentes cada uno. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que la neumonía adquirida en la comunidad tiene un alto impacto en la salud pública en todo el mundo. Se han realizado estudios de población, por ejemplo, a nivel global, tiene la tasa de mortalidad más alta en personas mayores de 70 años. En Estados Unidos representa el diagnóstico más común en pacientes hospitalizados, ya sea en hospitalización general o UCI, además de tener un mayor porcentaje de muertes en pacientes con visitas previas a urgencias. En Colombia, además, fue la causa número uno de consulta y hospitalización en el año 2010, con una tasa de mortalidad de 15 muertes por 100.000 habitantes. Además, hay que tener en cuenta que tiene una alta incidencia
Con estos datos podemos dimensionar su gran importancia epidemiológica y por lo tanto es importante contar con la información necesaria para su manejo. Es por esto que estas recomendaciones de la guía y por lo tanto de la presentación van dirigidas a todos los estudiantes, médicos, especialistas y todas aquellas personas del personal de salud que seguramente en su vida profesional van a ver muchas neumonías. Por lo tanto, es importante contar con el conocimiento y el criterio clínico para realizar su diagnóstico y su manejo de manera adecuada. Una gran variedad de microorganismos pueden ser agentes causales de la neumonía adquirida en la comunidad. Dentro de ellos encontramos bacterias típicas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, responsables de la gran mayoría de casos de neumonía. También la pueden ocasionar bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila o Chlamydophila pneumoniae. Asimismo, agentes virales y hongos. Esta guía únicamente aborda el manejo de etiología bacteriana y en caso de sospechar etiología fúngica o viral, deberá tratarse de acuerdo al agente causal identificado. Es muy importante conocer las bacterias más frecuentes, ya que con base a eso se guía el tratamiento antimicrobiano empírico inicial y así uno escoge antibióticos efectivos contra estos agentes más prevalentes. Existen ciertas condiciones clínicas, enfermedades concomitantes o factores sociodemográficos que predisponen a la infección por microorganismos particulares. Es importante tener estos factores de riesgo ya que se consideran marcadores y permiten sugerir la biología de la neumonía adquirida en la comunidad y por lo tanto definir así la terapia antibiótica empírica razonada. Esta lista, adaptada de la Guía de Práctica Clínica pasada del 2013, menciona como por ejemplo para las enterobacterias algunos de los factores de riesgo son la residencia en hogar geriátrico, enfermedad cardiopulmonar de base, uso reciente de antibióticos o broncoaspiración. Para Pseudomonas aeruginosa influye el hecho de tener enfermedades pulmonares como EPOC grave, estar en terapia de corticosteroides o con antibióticos de amplio espectro por 7 días o más en el último mes y la malnutrición. Para el caso de Staphylococcus aureus, algunos factores de riesgo serían tener enfermedad renal crónica en hemodiálisis, el abuso de drogas intravenosas, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos, neumonía necrosante o infección de piel grave concomitante. Y para las bacterias anaerobias, la disfagia o aspiración. Ahora bien, para el diagnóstico de la neumonía es necesario examinar si el paciente cuenta con síntomas o signos sistémicos tales como fiebre, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgias, confusión o leucocitosis. Asimismo, signos y síntomas que indiquen compromiso local en el pulmón, como la tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico, crépitos de la auscultación o hallazgos que sugieran una consolidación del parénquima pulmonar, típico de las neumonías bacterianas como el fremito vocal aumentado a la palpación, matidez a la percusión y pectoriloquia a la auscultación. Y hallazgos paraclínicos son importantes los hallazgos imaginológicos que evidencian opacidades previamente ausentes. Entonces, si el paciente cuenta con al menos un criterio de cada una de las tres categorías, se realiza el diagnóstico de neumonía. Listo. Es importante mencionar que cuando se hace el diagnóstico de la neumonía, es necesario establecer los criterios de severidad de la misma. Veremos a lo largo de la guía y de lo que les vamos a presentar que estos criterios tienen una implicación médica bastante importante. Estos son los criterios establecidos por la AST y la ITSA, los que vemos en pantalla, que sirven para definir si la neumonía adquirida en la comunidad es grave. Estos van a ser importantes para comprender y entender adecuadamente las recomendaciones que les vamos a mencionar, ya que esta clasificación facilitará la guía médica respecto a la conducta que se tomará para utilizar otras herramientas diagnósticas y también para dirigir el tratamiento de la neumonía. Entonces, para clasificar una neumonía adquirida en la comunidad grave, se necesitan de tres criterios menores o uno o dos criterios mayores que son dentro de los criterios mayores tenemos que se necesite una ventilación mecánica invasiva o que tenga un choque séptico que requiera del uso de vasopresores. Dentro de los criterios menores tenemos que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, un cociente PAFI menor de 250, menor o igual, una invasión multiglobar, una confusión o desorientación del paciente, una uremia con un nitrógeno ureico mayor o igual de 20 miligramos por decilitro, una leucopenia con un conteo menor a 4.000 leucocitos
por milímetro cúbico, una trombocitopenia con un conteo de plaquetas menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, una hipotermia con una temperatura menor de 36 grados centígrados y una hipotensión que requiera del uso de líquidos para su reanimación. Entonces, estos criterios son importantes porque me van a ayudar a tomar decisiones. Ahora nos vamos a referir a las herramientas diagnósticas disponibles de los agentes causales y entender cuándo debemos utilizarlas. Bueno, dentro de la primera recomendación tenemos que no se recomienda usar tinción de Gram y cultivo de esputo de forma rutinaria en pacientes que tengan un NAC ambulatorio, pero sí se recomienda en aquellos pacientes que tengan una NAC grave, con los criterios mencionados brevemente, que tengan tratamiento empírico contra Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, que tengan un antecedente de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, o que tengan una hospitalización y terapia antimicrobiana previa a 90 días, es decir, solamente en pacientes que yo considere de alto riesgo. Esta es una recomendación fuerte con una evidencia de muy baja calidad. Entonces, es importante mencionar que la tinción de Gram y cultivo de esputo me puede ayudar a tomar orientaciones rápidas, ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, si en el Gram yo veo yo veo la presencia de cocos Gram positivos en la muestra, pues por epidemiología en infección pulmonar, puedo pensar que es un Streptococcus pneumoniae y el tratamiento antimicrobiano se puede dirigir para esta bacteria. Sin embargo, establecer el diagnóstico etiológico con Gram o cultivo en escenarios de baja frecuencia de patógenos resistentes como lo son las NAC no tiene un impacto significativo en la mortalidad y por lo tanto esta es la razón por la cual no se recomienda hacer de forma rutinaria. También es importante siempre establecer los criterios de Murray y Washington para establecer la calidad de la muestra de esputo, ya que una muestra que fue mal tomada, que es de mala calidad, no me va a ser de mucha utilidad. Por lo tanto, es importante que cuando se utilice este método se asegure una toma de muestras confiable para el uso clínico. Por el contrario, en aquellos pacientes que son de alto riesgo, como los pacientes que están en UCI, que tienen una intubación endotraqueal, en ellos se recomienda el cultivo de aspirado endotraqueal, ya que la evidencia muestra que en un 39% de los casos son positivos, por lo que su utilidad en estos pacientes sí tendría mayor efectividad. La mayoría de los pacientes con NAC no presentan una bacteremia, es decir, no presentan bacterias en sangre. Por lo tanto, no se recomienda la toma de hemocultivos de forma rutinaria en pacientes que tengan un NAC ambulatorio, pero sí se recomienda la toma de hemocultivos en pacientes con NAC de manejo intrahospitalario que tengan una NAC grave, que tengan factores de riesgo contra Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, que tengan un antecedente de infección contra Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, o que tengan una hospitalización y terapia antimicrobiana previa a 90 días. Por lo tanto, se recomienda su uso solamente en aquellos pacientes que sean de alto riesgo. Esta es una recomendación fuerte con evidencia de baja calidad. Además, los resultados de los hemocultivos, si yo los pido, se me pueden demorar hasta 48 horas, incluso más. Por lo tanto, yo no debo esperar a tener un cultivo para empezar un tratamiento antimicrobiano. Por ejemplo, en un paciente que tenga una NAC grave, pues imagínense el escenario que les llega al servicio de urgencias, que llega con criterios de severidad súper mal, que no está saturando bien, tiene mucha dificultad respiratoria, tiene todos los signos clínicos de una neumonía, y yo me espero 2 días para empezar el tratamiento porque no tengo los resultados de un cultivo. Esto es algo que no se debe hacer. Aquí es donde el juicio clínico es importante. Cuando yo tengo ya los resultados de un cultivo, de un cultivo que yo pedí, es porque quiero hacer, o si es necesario, voy a hacer un ajuste al tratamiento, repito, de ser necesario, porque el tratamiento ya debió haber empezado y muchas veces estas NAC grave no dan tiempo suficiente. Por otra parte, en las NAC ambulatorias, es decir, las leves o moderadas que no requieren de una hospitalización, no suele ser relevante, ya que como mencioné,
No siempre hay bacteremias y con los tratamientos empíricos que se conocen para estas neumonías suele ser más que suficiente. Entonces, la toma de hemocultivos no tiene un impacto significativo en la mortalidad. Se recomienda analizar el antígeno urinario para neumococo en adultos que tengan un ANA grave, que tengan los microorganismos que se pueden utilizar o que se pueden identificar por el antígeno de la orina son la legionela y el Streptococcus pneumoniae. Aquí hay que hacer una aclaración y es que esta recomendación es débil con una evidencia de baja calidad. Aún así, de hacerse la toma del antígeno urinario, se recomienda que se haga solamente en aquellos pacientes que presenten una grave. Se recomienda realizar pruebas de detección del virus de la influenza con prueba de amplificación de ácido nucleico de influenza, que se prefiere a una prueba rápida de antígeno de influenza en pacientes que tengan una ANA grave, que presenten comorbilidades, ya sea respiratorias, cardiovasculares, inmunosupresiones, es decir, también aquellos pacientes de alto riesgo. Esto tiene importancia en el pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes en los que yo debo tener más precaución. Esta es una recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada. Listo. El uso de herramientas como las escalas para estratificar la severidad de una neumonía son muy importantes, ya que me van a ayudar a decidir el lugar donde yo voy a tratar el paciente. Yo necesito estratificarlo. Para esto, pues en primer lugar se recomienda utilizar el juicio clínico acompañado del uso de reglas de predicción clínica validadas que han demostrado ser bastante efectivas y seguras. Dentro de las escalas disponibles tenemos la PSI, la CURV 65 o la CRB 65. Estas son escalas que incluyen variables clínicas como la que vemos en pantalla, la CURV 65, que suele ser una de las escalas más utilizadas en la clínica, ya que para esta escala solamente tengo que ver y examinar al paciente para poder estratificarlo. No necesito de mayores datos de laboratorio ni de imágenes, a diferencia de la PSI, porque en la PSI yo sí necesito datos de laboratorio, por lo que hace que no sea la más utilizada. Sin embargo, esta es la escala que se recomienda utilizar. No obstante, ambas me sirven para estratificar el estado del paciente, tanto la CURV como la PSI como la CRB 65, y pues lo importante es evaluar la severidad y determinar la hospitalización, la necesidad de hospitalización en los adultos que tengan un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Aquí tenemos en pantalla la CURV 65, que pues cada letra de la escala constituye una variable que yo debo identificar en el paciente. Cada una me va a ir sumando un punto que después yo voy a ir agrupando en estos grupos según el puntaje que me vayan dando. Entonces, la C significa si el paciente tiene confusión, la U si tiene una urea mayor de 19 miligramos por decilitro, la R es que tenga una respiración mayor de 30 respiraciones por minuto, la B es de blood pressure, que tenga una presión sanguínea con una presión arterial sistólica menor de 90 o una presión arterial diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, y el 65 corresponde a la edad del paciente, que tenga más de 65 años. Entonces, con estos puntos yo los voy agrupando en los grupos. De 0 a 1 me da el grupo 1, que son pacientes de bajo riesgo que pueden tener un manejo ambulatorio. Si me da 2 de puntaje, en el grupo 2 son aquellos pacientes de riesgo medio. Son aquellos en los que yo debo considerar la observación o admisión del paciente según el estado en el que se encuentre. Y el puntaje de 3 a 5 ya corresponde al grupo 3, que son aquellos pacientes de alto riesgo, pues que aquellos que sí debo hospitalizar definitivamente. Eh, Esta es una recomendación fuerte con evidencia de baja calidad. Aquí en este lugar tenemos la PSI. Esta es la otra escala que les mencionaba, que sí tiene hallazgos de laboratorio y radiológicos. Sin embargo, pues yo también puedo clasificarlo por los factores demográficos, si es mujer, si tiene cuidados de enfermería domiciliarios, si tiene enfermedades coexistentes, antecedentes de enfermedades neoplásicas, hepáticas, fallas cardíacas congestivas,
ACVs, enfermedades renales. Si la exploración física, al hacer el examen del examen físico al paciente, veo que tiene un estado mental alterado, una frecuencia respiratoria mayor o igual de 30 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una temperatura menor de 35 o mayor de 39.9 grados centígrados, pulsaciones mayor de 124 por minuto, y en los hallazgos de laboratorio radiológicos que tengo un pH arterial menor de 7.35, un BUN igual o mayor de 30 miligramos por decilitro, un sodio menor de 130 milimoles por litro, una glucosa mayor de 250 miligramos por decilitro, un hematocrito menor del 30%, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación menor de 90%, o que tenga un derrame pleural. Aquí en la parte inferior hay un link para una de las calculadoras de la escala. Y es importante pues que recuerden que estas escalas son una gran ayuda, que me van a ayudar a tomar decisiones, pero que estas decisiones deben estar fundamentadas del buen juicio clínico, de una buena evaluación del paciente, y pues que debo estar en la capacidad de interpretar la información con la que tengo para tomar las mejores decisiones. Un aspecto bastante importante es saber cuándo iniciar el manejo antibiótico, de acuerdo a las recomendaciones de la Guía Colombiana de 2013, con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad. El inicio del antibiótico debe darse en las primeras 4 a 6 horas, y en aquellos pacientes con sepsis o choque séptico el antibiótico debe iniciarse en la primera hora. Adicionalmente, considerando las recomendaciones actuales, se recomienda no solicitar procalcitonina sérica en adultos con neumonía adquirida en la comunidad clínicamente sospechada y confirmada por imagen para decidir el inicio de la terapia antimicrobiana. Esto se debe a que los estudios que han utilizado la prueba de procalcitonina sérica para decidir el inicio del tratamiento en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad no cumplen claramente con los criterios diagnósticos de neumonía, y sumado a esto, realizar este examen implica costos adicionales que no justifican su utilización. Además, tiene demoras de hasta 72 horas para obtener el resultado, por lo que su uso puede retardar el inicio de la terapia antibiótica en los pacientes que sí lo requieren. Antes se justificaba su espera en vista de que entre mayor sea el valor de este paraclínico, hay más probabilidad de una infección de origen bacteriano. Ahora hablaremos como tal de las recomendaciones para el manejo de esta entidad de acuerdo a varios contextos clínicos. Entonces, en primer lugar, en cuanto al manejo ambulatorio de la neumonía adquirida en la comunidad sin factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, se recomienda como primera línea de tratamiento la amoxicilina, ya que esta cubre los gérmenes más comunes y tiene un buen perfil de seguridad. Esta es una recomendación fuerte, aunque su calidad de evidencia es moderada. En caso de alergia a la penicilina, otras alternativas son doxiciclina o claritromicina, los cuales no suelen usarse como primera línea usualmente con el fin de contribuir al uso racional de antibióticos y evitar sus efectos adversos adicionales. Adicionalmente, en nuestro medio se recomienda evitar el uso de quinolonas, porque este grupo de antimicrobianos puede inducir resistencia para cocos gram positivos y para las enterobacterias. Asimismo, varios reportes han documentado que lamentablemente la resistencia a penicilina, ceftriaxona y macrólidos se ha incrementado en los últimos años, por lo que se debe mantener la vigilancia, aunque el impacto de esta resistencia sigue sin ser del todo claro en el escenario de neumonía adquirida en la comunidad. Por esta razón, para la formulación de los antimicrobianos debe estar sujeta al perfil epidemiológico de susceptibilidad a antibióticos de cada institución. Por otro lado, para el manejo intrahospitalario en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad sin factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, se recomienda monoterapia con ampicilina sulbactam y revalorar a las 48 a 72 horas siguientes, teniendo en cuenta aspectos como el empeoramiento de signos vitales, la capacidad para comer, el estado mental, para considerar la necesidad de adicionar un macróleo, que en este caso se opta por la claritromicina. Igual que en el manejo ambulatorio, se debe considerar si el paciente es alérgico a la penicilina, en cuyo caso se inicia una monoterapia con ceftriaxona o cefuroxima o doxiciclina. Ya, si es un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad grave,
Sin factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, se inicia de una vez la terapia combinada con un beta-lactámico asociado a inhibidores de penicilinasa, que es la ampicilina sulbactam, y un macrólido, que es la claritromicina. De la misma manera, si hay presencia de alergia a la penicilina, se sigue el manejo con claritromicina, pero se usa ceftriaxona en vez de ampicilina sulbactam en la y en la enfermedad grave se recomienda el uso inicial de un macrólido con el fin de cubrir las bacterias atípicas con alta carga de mortalidad, como la legionela. Y además se aprovechan los efectos adicionales de este grupo de medicamentos, como son sus propiedades moduladoras de la inflamación. Y su uso se reserva para estos casos graves porque aún no se cuenta realmente con una evidencia sólida que respalde su uso inicial en los casos moderados. Esta es una recomendación fuerte con calidad de evidencia moderada. Y es importante mencionar que no se recomienda agregar al esquema terapéutico instaurado cobertura anaeróbica adicional para la sospecha de neumonía por aspiración, a menos que se sospeche un absceso pulmonar o un empiema. Y de todas maneras, tampoco se aconseja en todos los casos de absceso o empiema. Y en todos estos casos tampoco se recomienda el uso de quinolonas. En cuanto al tratamiento intrahospitalario de la neumonía en pacientes con aislamiento previo de Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, lo recomendado es iniciar la terapia antimicrobiana según el reporte microbiológico de aislamiento respiratorio previo y obtener un cultivo o PCR que permitan el ajuste del tratamiento o la confirmación de la necesidad de continuar la terapia ya instaurada. Entonces, en caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, sería continuar con vancomicina o linezolid, mientras que para Pseudomonas aeruginosa se recomienda el uso de piperacillina tazobactam o cefepime. No obstante, esta recomendación, pese a ser fuerte, tiene una evidencia de baja calidad. Ahora bien, si el paciente no tiene un aislamiento como tal de Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, se deben considerar los factores de riesgo para sospechar la infección, como son la enfermedad pulmonar, corticoterapia, uso reciente de antibióticos o malnutrición en caso de Pseudomonas, y hemodiálisis, uso de drogas parenterales, infección por influenza o infección de piel concomitante para Staphylococcus aureus. Si el paciente cuenta con alguno de los factores de riesgo, se debe obtener un cultivo o PCR e iniciar la cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa solo si los resultados son positivos en caso de infección moderada. Y si es una infección grave, se debe obtener cultivo o PCR para permitir el ajuste del tratamiento o la confirmación de la necesidad de continuar la terapia e iniciar pues la terapia antimicrobiana con vancomicina o linezolid para Staphylococcus aureus meticilino resistente y piperacillina tazobactam o cefepime para Pseudomonas aeruginosa. Es importante tomar cultivos o PCR para confirmar y ajustar el tratamiento porque el escalonamiento de los antimicrobianos sí es pertinente y ha demostrado ser seguro, así como también ha demostrado que reduce el tratamiento antibiótico, la duración de la estancia hospitalaria y las complicaciones relacionadas con los efectos adversos de los antimicrobianos de amplio espectro. Además, sin contar con aislamiento que confirme como tal la etiología, el uso empírico del linezolid o vancomicina en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en algunos estudios no disminuyó la mortalidad y por el contrario la aumentó. Entonces esta es una recomendación fuerte con evidencia de baja calidad. Bien, para definir el tiempo de duración de la terapia antimicrobiana, podemos hacer el ejercicio de dividir a la población en dos grandes grupos. En un primer grupo vamos a tener a todos nuestros pacientes que tengan una neumonía leve a moderada. Para estos la recomendación va a ser que la duración del tratamiento sea de hasta 5 días en total, teniendo en cuenta los criterios para la suspensión del tratamiento que van a ser la estabilidad clínica con especial énfasis en los signos vitales, la tolerancia a la vía oral y el estado de conciencia. En un segundo grupo vamos a tener entonces a los pacientes que tengan una neumonía grave. Para ellos, la duración de la terapia antimicrobiana va a estar determinada de acuerdo a la evolución clínica, los datos microbiológicos y los biomarcadores. Un punto de buena práctica que nos propone la guía es que se puede usar la procalcitonina sérica para decidir suspender terapia en pacientes hospitalizados.
Recordemos que la adecuada formulación de antimicrobianos debe llevar a la estabilidad clínica de los pacientes entre 48 y 72 horas. Es por esto que se recomienda 5 días según estabilidad clínica para neumonía grave, para neumonía leve, y la neumonía grave va a estar netamente dependiente de los factores clínicos, microbiológicos y paraclínicos. Continuando con el tema de la administración de la terapia antimicrobiana, en cuanto a la vía de administración del tratamiento, se recomienda el uso de antimicrobianos orales, la cual se trata de una recomendación muy fuerte pero con muy baja calidad de evidencia, teniendo en cuenta principalmente la tolerancia a la vía oral y la gravedad de la infección. Se debe revalorar a las 48 horas de inicio de terapia antimicrobiana intravenosa para considerar la posibilidad del cambio a antimicrobianos orales. Inicialmente creíamos que la administración del tratamiento en NAC grave a moderada era exclusivamente intravenosa, pero los estudios recientes cada vez promueven más el uso de la vía oral, especialmente posterior a las 48 horas de terapia IV, que se acompañe por supuesto de estabilidad clínica porque reduce costos y tiempo de hospitalización. Se recomienda también el tratamiento antiinfluenza con el medicamento oseltamivir solo en adultos que tengan neumonía adquirida en la comunidad grave y den positivo en la prueba de influenza independientemente de la duración de la enfermedad antes del diagnóstico. Realmente la evidencia sobre antivirales es escasa y de baja calidad. No hay muchos ensayos clínicos que evalúen directamente la utilidad del tratamiento, pero en algunos estudios observacionales se ha documentado beneficio en la reducción de complicaciones, duración de síntomas y mortalidad. Recordemos que los beneficios del medicamento se han encontrado en pacientes, únicamente en pacientes con prueba positiva para influenza. Por último, se recomienda no utilizar corticosteroides, es una recomendación fuerte de evidencia de moderada calidad en neumonía adquirida en la comunidad leve a moderada, pero sí para neumonía adquirida en la comunidad grave. Esto incluye pacientes con COVID-19, pero no incluye pacientes que tengan influenza. No se encuentran estudios que soporten el uso de corticosteroide en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad leve a moderada, pero sí existe evidencia científica de beneficios en términos de mortalidad, uso de ventilación mecánica y estancia en UCI para los pacientes que tengan neumonía grave. Todo esto pues va a estar en base al criterio médico y ausencia de factores que lo contraindiquen. Se debe siempre pues contemplar el riesgo-beneficio. En la parte derecha de la diapositiva encontramos la tabla número 5 de la guía, donde nos proponen algunos corticosteroides de uso clínico, como por ejemplo la hidrocortisona de acción corta y la cortisona de acción intermedia, como la prednisona y la prednisolona, corticoides de acción larga como la dexametasona y mineralocorticoides como la fludrocortisona. Se debe tener en cuenta efectos adversos importantes como hiperglucemia y sangrado gastrointestinal. Sin embargo, no se han reportado incremento en la frecuencia de estos efectos adversos. Con eso vamos llegando al final de la presentación, pero antes de terminar nos gustaría resaltar algunos mensajes que consideramos vitales para que ustedes se lleven para la casa. El primero es que la neumonía es una enfermedad con alto coste en salud y alto impacto en morbimortalidad, razón por la cual tiene una gran importancia en salud pública y se debe tomar muy en cuenta estas recomendaciones que acabamos de mencionar para poder disminuir costos y el impacto que tiene en la población general. Lo segundo es que siempre tengan presente que es una enfermedad de una clínica muy florida y con solo basarnos en esto ya podemos hacer un buen diagnóstico, definir riesgos y severidad y adecuar un tratamiento. Es por esto que es crucial que como personal de salud y como médicos la sepamos identificar correctamente. Por último, con respecto al tratamiento, recordar siempre hacer buen uso de la antibiótico terapia para disminuir el impacto sobre la resistencia bacteriana. En este momento la monoterapia con betalactámico funciona actualmente bastante bien para la mayoría de los casos y siempre busquemos guiar la duración del tratamiento en cuanto a la evolución del paciente. A continuación encontrarán el link para acceder a un pequeño cuestionario opcional que les permitirá poner a prueba los conocimientos relacionados con la presentación si así lo desean, y también van a encontrar la referencia de la guía y la información utilizada para esta presentación para los que quieren ampliar. Muchísimas gracias.